Ana Teresa Bernal, consejera de Víctimas, Bogotá. Señora alta consejera para las víctimas, el enfoque del trabajo con víctimas en la alcaldía de Gustavo Petro. Bueno, nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es asistir y atender a las víctimas que llegan a la ciudad, pero el enfoque del alcalde mayor es trabajar hacia la reparación integral de ellas. Por eso tenemos un programa de acompañamiento legal a las víctimas, en donde abogados y abogadas permanentemente están asistiéndolas, acompañándolas y presentando los debidos instrumentos legales para que recuperen sus derechos. Básicamente, ¿cuáles son los derechos que se buscan recuperar? ¿Qué es lo que se hace con ellas en concreto? Bueno, está la restitución de tierras, está la reparación administrativa, están los pagos también de ayudas humanitarias que el Estado muchas veces les debe, la búsqueda de vivienda, de retorno y de reubicación. Ana Teresa, ¿las líneas de trabajo de la administración de la alcaldía de Petro son básicamente víctimas o hay otras áreas que se relacionan con tu despacho? Bueno, nosotros estamos trabajando, además de la asistencia, atención y reparación a las víctimas, tenemos una línea en reparación que es la reparación colectiva con grupos o organizaciones que han sido victimizados en Bogotá. En eso estamos trabajando con trabajadores que han sufrido daños como consecuencia de la violencia, la Unión Patriótica, organizaciones de familiares de desaparecidos, localidades como Ciudad Bolívar y la UPZ 86 de Bosa, que han sufrido victimización como consecuencia del conflicto en la ciudad. Esas, digamos, son líneas diferentes a las estrictamente que tienen que hacer las entidades territoriales en cumplimiento de la ley de víctimas. Ana Teresa ha trabajado históricamente este tema, lo ha venido trabajando desde Red de Paz, con otras instituciones. La diferencia entre trabajar con víctimas en lo que es una ciudad como Bogotá y trabajar con víctimas en lo rural, ¿dónde está esa diferencia? La diferencia está en las víctimas, o sea, las víctimas en las regiones, digamos, a pesar de todo lo que han sufrido y a pesar de que la oferta del Estado no es tan importante como lo es en Bogotá, digamos que yo digo conservan un espíritu mucho más, diría yo, de ingenuidad. De Bogotá o las grandes ciudades traen como consecuencia muchas situaciones en las víctimas que hacen que, digamos, se transformen culturalmente. Hay un choque cultural y hay una transformación cultural. Y yo creo que hay una diferencia entre las víctimas que siguen en las regiones y que fueron victimizadas allá, a las que han llegado a grandes ciudades como Bogotá. ¿Prefieres las víctimas que regresen a sus territorios o las que se queden en las ciudades y el Estado provea esas circunstancias para que permanezcan allí? Yo prefiero que las víctimas regresen, que vuelvan a su hábitat, que si son campesinas hagan su trabajo como campesinas, porque ese es su mundo. Lo mismo los indígenas, el mundo de los indígenas no es en una gran ciudad. Yo personalmente prefiero, pero nosotros tenemos toda la disposición también de reubicarlas en Bogotá. Al trabajar estos temas, ¿cómo podrías tú como alta consejera calificar o dar una definición de lo que es la reconciliación? Yo pienso que la reconciliación es un proceso, no es un evento, no es un hecho. La reconciliación es el encuentro nuevo entre el Estado y la sociedad. ¿Por qué hablo de encuentro nuevo entre Estado y sociedad? Porque lamentablemente en Colombia muchos factores hicieron que se rompiera la confianza, que la sociedad se sintiera muy distante del Estado, sobre todo en las regiones, pero también en Bogotá todas las circunstancias de corrupción y todo eso han hecho una ruptura entre el Estado y la sociedad. Ese proceso de reconstruir confianza entre Estado y sociedad y a la vez entre la misma sociedad. Entonces es un proceso de reencuentro, es un proceso de reconstrucción de la confianza y es un pacto ético muy importante, que es no nos seguimos matando a pesar de todas las diferencias que tenemos. ¿Por qué es importante la reconciliación? Porque Colombia merece el futuro, porque Colombia merece una historia
en donde no haya más muertos como consecuencia de las diferencias entre colombianos, porque nos merecemos la paz, porque nos merecemos encontrarnos, porque no nos cabe otra alternativa, porque este es nuestro país, aquí vivimos y la mayoría vamos a seguir viviendo, por eso nos merecemos la reconciliación. Muchas gracias.